Amén. Amén, amados. Buenos días. Por acá está lloviendo muy duro, no sé por sus casas. Está haciendo un frío muy rico. Gracias al Señor. Buen día. Estamos redespiertos Mm, en Cristo. Esperamos que hayan amanecido muy bien. Sin duda el Señor siguió soltando aliento de su boca para que hoy podamos estar despiertos. Así que le damos gracias al Señor, porque mucha gente no amanece, pero nosotros sí. Bueno, es Gálatas. el 9, ¿cierto, mamá? Quedamos en el 10. ¿Sí? Sí, arrancábamos 11. Y pues yo creo que ya hoy terminamos Gálatas. Realmente, sí, arrancamos en el 11. Sí, ajá, en el 11. Versículo 11, Gálatas 6, versículo 11. Así que mm, leo el 11 y vamos leyendo y cualquier cosa. Claro. ¿Listo? Leo la Nueva Biblia Latinoamericana, no las Américas. Dani tiene las Américas, yo tengo acá la Nueva Biblia Textual. Latinoamericana de hoy. Eso, tú tienes la textual, perdón. Verso 11, Nueva Biblia Latinoamericana. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Saben que esto se ha entendido muy mal porque se ha pensado que Pablo estaba muy bravo y pues él escribía grande, así que yo como escribo en mayúscula cuando me enojo por WhatsApp, entonces Pablo hace lo mismo en las cartas. No, amados, Pablo no hace eso. Escribía con letras grandes, ¿por qué? Porque tenía un problema en los ojos. No podía Y ver. ese era el aguijón. Entonces, imagínense de repente Pablo tan tremendo, ¿no? Allá tumbando un poco de potestades, haciendo cosas tremendas. Y de repente dicen, por allá en algún pueblo, en la Odisea, en Filipos, en Éfeso, hoy viene el gran apóstol Pablo, del que tanto hemos oído hablar. Y todo el mundo se reúne ese día en la tarde, en la noche, en la mañana, yo qué sé, y todo el mundo está expectante a que entre Pablo y dicen, bueno, aquí está Pablo. Y entra Pablo con la mano encima del hombro, acuérdate un poquito para acá, del hombro de Timoteo, diciéndole a Timoteo, ¿dónde me tengo que sentar porque no veo? Ese era el aguijón, ¿no? Ese hombre tan tremendo que la gente escuchaba hablar, ¿no? El que antes nos perseguía, ahora predica y todo el tema, entraba del hombro de Timoteo porque no sabía dónde sentarse, porque no podía ver. Y Timoteo le indicaba, cuidado aquí, cuidado allá, cuidado allá. Y era algo que de entrada rompía la forma en que la gente lo veía y sin duda Pablo lo rompía. Posiblemente dicen los historiadores que ese era el aguijón que él tenía, ese problema en su vista. Por eso miren con qué grandes letras, o sea, no veo tan bien que me tocó escribir. Por eso ustedes no han visto que casi todas las cartas dicen, les escribe tal persona, tal persona que está escribiendo la carta les saluda. Él no escribía las cartas, él las dictaba y alguien más las escribía. A los hermanos de Galacia tuvieron el privilegio de que él les escribiera la carta, que estaban terribles, ¿no? Digo, bueno, tengo que escribir esta gente, mejor dicho. Eh, Voy a leerles donde dice eso, por ahí Natalia arrugó las cejas. Así que voy a buscarles dónde está escrito, donde él dice, en las cartas está, te regalen un segundo. Mm, creo que es... mm, aquí dice, en Romanos, por ejemplo, 21 dice, saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis compatriotas. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio
escribió la epístola. Pablo es el adicto y Tercio la estaba escribiendo. Romanos 16, 22 dice: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, os saluda Gallo, anfitrión mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano de cuarto. Si alguno está buscando algún nombre para sus hijos, acá al final de las cartas de Pablo tiene bastantes. Entonces, ciertamente Pablo posiblemente tenía un problema en la vista, ese era el aguijón que el Señor le había puesto. Y por eso dice: mire con qué letras tan grandes les escribo. No es porque estuviera enojado, aunque ciertamente lo estaba, pero en realidad tenía que ver con el aguijón que Dios le había puesto y cómo Dios lo estaba rompiendo. Dios le había colocado un aguijón para que, no sé si buscan lo del aguijón ahí, está en 2 de Corintios, creo que es. Para que él no se... Era tanto, y además que Pablo también tenía su problemita. Quizás hoy vamos a hablar un poquito de Pablo. Pablo es un personaje fascinante, literalmente, y Dios le pone el aguijón. Vamos a leer el versículo. Segunda de Corintios 12. Versículo, búscalo por ahí, tiene que estar. Léelo desde el 1. Vamos a leer 2 de Corintios 12 del versículo 1 y vamos ahí haciendo algunas paradas. ¿Solo? Sí. Ciertamente, gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado a los hombres expresar. De tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo, para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. Ahí estaba, ¿no? Ese es Pablo. Tenía tanto y Dios lo amaba tanto que dijo, o sea, te prefiero con el aguijón conmigo que sin el aguijón sin mí. Así que toma tu aguijón para que cuando se te ocurra de repente pensar más alto de ti, miren lo que él está diciendo en el versículo 6. Dice: me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. O sea, Dios, muchas veces pensamos que el amor de Dios es quitarnos todo, lo malo, o lo que es aparentemente malo. Pero el Padre siempre está viendo por encima de todas esas cosas. Así que hay cosas que en apariencia y según los hombres son malas, pero que Dios las deja para guardarnos. Hagan de cuenta que es una carretera en la que la gente no ha aprendido a andar sin exceder la velocidad. Entonces, ¿qué hace la gente del gobierno, la gente de vías, todo el tema? Coloca reductores de velocidad y coloca unas barandas para que el carro, por si de pronto sale volando, se quede ahí atrapado. Ahora, ¿no nos permite ir tan rápido? No, no nos permite ir tan rápido, pero nos permite ir seguro. Y el aguijón de Pablo era justamente eso, justamente eso. Era algo que era el freno de seguridad de Pablo. Entonces Pablo, tremendo, allá estuvo en el tercer cielo, pues antes decía: ah, sí, pues está ciego.
O sea, ahí medio ves, ¿no? Ves entre sombras. Y sigue diciendo en el versículo 8. En el 8 no, Sí, ya, 8. ya fui así. Por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Ahora, esto es muy importante. Me gozaré mis debilidades para que resida en mí el poder de Cristo. El ser para Pablo una persona que necesitara de Timoteo, por ejemplo, para poder entrar a un lugar, o de Tito, o de alguno de ellos, para ir a algún lugar, ciertamente le estaba enseñando a Pablo la importancia del cuerpo. Si Pablo posiblemente no hubiera sido con su problema, quizás andaría solo. Yo no sé si ustedes han leído en Hechos, creo que es 13, 14, donde Pablo se pelea con Bernabé y con Marcos, con Juan Marcos. Hasta con Bernabé, el pobre Bernabé que fue de los primeros que se arriesgó a ir a buscarlo, ¿no? A riesgo de que le bajara la cabeza. Pablo se pelea con él. Dice, no, yo no quiero andar con Juan Marcos. Y Bernabé le dice, no, pero ¿por qué no? Yo con él no ando. Y Bernabé, listo, pues vete tú por un lado, nosotros vamos por el otro lado. Luego se reconcilian, pero el error más grande que tenemos es idealizar en en una suerte de mentalidad de santurrón católico las escrituras y los personajes de las escrituras. Pablo era un hombre que posiblemente se enojaba, eh, peleaba contra cosas de su propia carne, pero ¿saben qué tenía Pablo que lo hacía tan especial? Que Pablo era obediente hasta la muerte. Pablo amaba al Señor más que su propia vida. Por eso cuando Dios le dice, te dejo el aguijón, Él lo acepta. Él lo acepta. Él acepta el aguijón porque sabe que viene de parte de Dios. Y él sigue avanzando. Fuera otro, se ponía a lamentarse, se ponía a lamentarse, se ponía a lamentarse. Ay, pobre de mí, yo no puedo hacer nada porque mire, tengo esto. Pablo con aguijón y todo, con pedradas y todo, él era funcional en Dios. Y ser funcionales en Dios no tiene que ver con que nosotros tengamos muchas cosas. Saben, yo veo unos discípulos funcionales en Dios, en los evangelios, y con un carácter no tratado. Los vemos sanando, los vemos sacando demonios, los vemos haciendo muchas cosas con un carácter no tratado. ¿Cuál de los discípulos hizo el curso de didascalia de sanidad interior? Ninguno. ¿En qué momento decirle, bueno, Pedro, a ver, vamos a ver, ¿no? Tu papá te rechazó de casualidad, Pedrito, ¿no? O sea, ¿en qué momento fue sano Pedro, que tenía su problema? ¿En qué momento fue sano Juan y Jacobo, que tenían su problemita, ¿no? Quería mandar fuego, la mamita hablaba por ellos, que se sienten a tu diestra, ¿no? Ahí está la mamita hablando por ellos. O sea, ¿en qué momento se sanó todo eso? La resurrección los absorbió. La resurrección los absorbió por completo. Uno va a ver, por ejemplo, vamos a Juan. Quiero mostrarles algo. Juan. Ya. Juan 20. El Señor Jesús está recién resucitado. Versículo 1, vamos a leer del versículo 1. Juan 21. Voy a ir leyendo y de repente vamos a ir viendo un par de cosas.
¿Listo? Juan 21 dice, el día 1 de la semana, estando aún oscuro, María Magdalena se allega al sepulcro y ve removida la piedra del sepulcro. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús. O sea, yo no dudo que Juan fuera muy amado por Jesús, ¿no? Pero se notan que es Juan quien dice que él es el amado. O sea, fuera Mateo quien lo escribiera, bueno, está bien, es Mateo. No, pero Juan mismo dice, yo soy el que ama al Señor. Ahí está, ¿no? Tenía su temita ahí. A quien amaba Jesús y les dice, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Qué pasó? Va María al sepulcro, de repente ve la piedra movida y va a Pedro y a Juan. ¿Listo? Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, ¿por qué no dice, y va Pedro conmigo? No, él habla del mismo como en tercera persona. Verso 4. Y corrían los dos juntos. No te pongan atención a esto. Los dos están yendo. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió adelante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Saben que eso es de mala educación? Juan era jovencito y Pedro era anciano. Los dos iban a ver lo mismo y Juan quiere llegar primero. Y Pedro, que era ya más mayor, obviamente, él iba a su ritmo. Ahora, miren esto, es súper chistoso. Y agachándose vio los lienzos de lino puestos allí, pero no entró. O sea, el tipo como que le dio miedo. Dijo, no, o sea, ni loco me meto, qué tal que me pase algo. Llegó entonces Simón, Pedro, que lo seguía, y entrando, ese es Pedro, ¿no? Y entrando dentro del sepulcro vio los lienzos. Él ni se puso a reparar, él dijo, bueno, pues llegaste primero, pues yo me meto primero. O sea, de malas. Ahí estaban. Y constantemente vamos a ver una competencia entre los dos, entre Juan y Pedro en los evangelios. Los vamos a ver como compitiéndose, como ahí, ¿no? Ahora, vamos a Hechos. Hechos 2. Aquí tenemos un ejemplo de esa competencia. El uno arranca a correr primero que el otro y lo deja tirado al otro en vez de acompañando en el camino. No, él sale corriendo. Hechos 2. No, no es Hechos 2. Esperen un segundo. Eh, Hechos. Uy, voy a buscarlo. Hechos 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Recuerden lo que leímos en Juan. Recuerden lo que acabamos de leer en Juan, ¿no? Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Y cierto varón cojo desde el vientre de su madre, al que ponían cada día junto a la puerta del templo, la llamada la Hermosa, para pedir limosna de los que entraban al templo, el cual, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, pedía para recibir limosna. Pedro con Juan, fijando entonces los ojos en él, dijo, míranos. Y él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Hay algo diferente entre Juan 20, lo que leímos, y Hechos 3. Lo primero es que Juan y Pedro van juntos. Ninguno va adelante, van juntitos. Lo segundo es que es Pedro quien habla y no Juan. ¿Y por qué habla Pedro y no Juan? Porque Pedro es mayor. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Pedro fue el primero que se levanta. A él le dieron las llaves. A Pedro se le entregaron las llaves. Juan respeta. Antes de la resurrección, Juan no respeta nada. Juan va dándole, o sea, él sale delante de Pedro, lo deja tirado hasta que le da miedo y ahí ya Pedro aparece en escena. Media hora después, ¿no? Porque no podía llegar al mismo tiempo que Juan. Pero después de que Cristo resucita, todo eso se acaba. Vemos a Pedro y a Juan andando juntos, Juan respetando, si Pedro va a hablar primero, él respeta que Pedro hable. Y aquí vemos que ellos van juntos. Pero si tuviéramos que decir quién es el protagonista,
de la sanidad del paralítico de la Hermosa, pues tendríamos que decir que es Pedro. Ay, es Jesús. Ay, por favor, el que lo sana es Pedro. Puede ser el Señor Jesús, sí, pero quien habla es Pedro. Entonces está bien, pero quien habla es Pedro, quien le dice es Pedro, porque ya el carácter en ellos fue tratado, ya no hay competencia. Uno en los discípulos, cuando están con Cristo, uno ve competencia. Cuando va la mamá de Juan, yo no sé si tú te acuerdas de ese pasaje, y le dice a Jesús, ¿será que Juancito se puede sentar a tu derecha y Jacobito a tu izquierda? Ajá, ok. Ahí está, o sea, ellos buscaban por tener un lugar, ellos estaban peleando ahí, ¿no? Eh, el que se sentaba más cerca, la última cena, lo que se conoce como la última cena, es una cena graciosa. Están ellos ahí sentados y ninguno la agarra, ¿no? El que moja el pan conmigo y la ve mojando y no la agarran. Juan, ¿quién es? ¿Quién es? O sea, ¿quién es? Y está Pedro, ¿no? ¿Por qué se hizo al lado? Yo me he hecho al lado y le he preguntado quién era. Eh, es todo un tema ahí donde, o sea, entre ellos ni encajaban. Yo O creo que uno veía, ajá, cuando cuando el Señor está restaurando a Pedro, que Juan se va también y que le dice, pero, ¿y o este sea, qué? Cristo le dice a Pedro, ciertamente tú vas a morir como yo morí, ta, ta, ta. Y Pedro le dice, ¿y Juan qué? ¿Y Juan qué? O sea, ahí está la competencia, ¿no? ¿Y Juan cómo va a morir? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué te importa? Si yo quiero que él viva siempre, pues va a vivir siempre, es un asunto tuyo, usted va a morir así, punto. O sea, la resurrección los absorbe tanto que ellos literalmente vivían o procuraban vivir en eso que habla Pablo en Corintios. A nadie conocemos ya según la carne, sino según Cristo. ¿Qué les costaba? Claro que les costaba. O sea, idealizarlos como que, bueno, Cristo resucitó y bueno, no, ya como si nada. O sea, no, vemos recién resucitado el Señor, cuando Él va a restaurar a Pedro y le cocina para restaurarlo. Vemos que Pedro le pregunta por Juan, ¿no? Ellos tenían su tema, pero miren que en Hechos 3 ya no hay tema. Se resolvió. Simplemente los vemos andando juntos. Juan esperando a Pedro y respetando el lugar de Pedro. Ahora, en la iglesia primitiva, y era el gran asunto de Gálatas, y quiero leerles ese pasaje que ya lo pasamos, pero hay algo muy tremendo que dice Pablo, y está en Gálatas, ya, Gálatas. Aquí está. Gálatas 9. Miren, Gálatas 1:18 dice, luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y permanecí con él 15 días. Pablo va a encontrarse con Pedro. ¿Listo? Verso 19. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Primero se encuentra con Cefas, que es Pedro, y luego va a encontrarse con Jacobo. ¿Listo? El hermano del Señor. Bien. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que tenían cierta fama de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí hay un cambio tremendo. Y es el siguiente. Pablo primero va a Pedro. 3 años después va a donde Pedro. Se encuentra con Pedro. Luego con Jacobo. ¿Listo? Cuando vuelve a ir a Jerusalén, miren el orden en que los menciona. Jacobo, Cefas y Juan. El orden es importante. Quien el Señor Jesús dejó para que se encargara de liderar toda la iglesia primitiva era Pedro. Pero cuando menciona primero a Jacobo, quiere decir que Jacobo estaba primero. Ahora, a Pedro le daba miedo de Jacobo. Y Pablo por ahí en Gálatas va a decir, algunos de los de Jacobo vinieron acá a querernos hacer circuncidar. Esa gente de Jacobo es rara. Y Pedro también, Pablo le dice, cuando llegaron los de Jacobo, se sentaba a comer solo con los judíos, pero cuando no estaban los de Jacobo,
se sentaban a comer con los gentiles. Ahora, ¿cuál era el tema? Miren, esto pasaba en la iglesia primitiva. Acaba de decir Pablo en Gálatas 1, Jacobo el hermano del Señor. Jacobo no fue de los 12, ni se lo crean. Él se convierte después. Y Jacobo, el que fue de los 12, él muere. Él es un mártir. Él muere en Hechos 6, antes de Esteban. Eh, a ver, ¿cómo es el hermanito del Señor? Es obvio, ¿no? Él debería ser el líder. Había un tema cultural tan fuerte que Pedro, quien Cristo mismo había puesto por liderar la iglesia, es puesto en segundo lugar. Y quien es puesto por encima de Pedro es Jacobo, el hermano del Señor. Y Jacobo tiene un asunto tan arraigado a la religión, que el tema de la circuncisión en Gálatas está y lo leímos. Cuando llegaron los enviados de Jacobo, claro, la gente se atemorizaba, decía, ay, no, ya no podemos, ya Pedro se atemorizaba, no podemos comer con los gentiles, hagámonos acá en la mesa de los judíos, ¿no? Ya la cocina kosher, ya no me sirvas que frijoles, no, pura comida kosher, no, no, no. Era un tema tan fuerte la figura de Jacobo, y se posiciona es por ser el hermano del Señor y por un tema cultural judío, que todos los demás terminan, el único que se le enfrenta es como que Pablo, ¿no? Que reprende a Pedro aquí y allá. Pero cuando uno lee, por ejemplo, Jacobo, o sea, la epístola de Santiago, uno ve algo tan diametralmente opuesto a lo que escribe Pablo. Les voy a mostrar algo. Ahí en la epístola del hermano, bueno, por esto estoy diciendo que la arranque de su Biblia, que no la vuelva a leer en su vida, o sea, no para nada. Pero quiero mostrarle algo. Entre Pablo y Jacobo. Santiago o Jacobo, dependiendo de la Biblia que tenga usted, 1, 26, 27. ¿Sabes dónde está aquí Jacobo? Creo que antes de todos los libros de... Aquí está, después de Hechos. Listo. Santiago 1, 26, 27. Ese Jacobo sí es el mártir. No, este es el hermano del Señor. Ya. Sino que en la traducción a Santiago, cuando uno lo mira en inglés, se llama James. No, no sé cómo se diga Santiago en inglés. Pero es Jacobo, en realidad es Jacobo. Santiago se lo cambió a la católica. Jacobo o Santiago 1, 26, 27. Dice, si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. Una religión pura y sin mácula ante el Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere darnos Jacobo? Una religión pura y sin mancha. ¿Dónde encontramos que Pablo nos hable de esto? ¿Qué decía Pablo? A los que están en Cristo, vivan en Cristo, la vida en el Espíritu, el hombre interior. Y aquí está Santiago o Jacobo diciendo, bueno, una religión pura y sin mancha. Aquí en estos dos versículos vemos tanto del pensamiento judío y tan fuerte de la época. Saben que el que hace las recomendaciones de que si hay algún enfermo vayan y lo ungen es Jacobo. ¿Y cuando vimos al Señor Jesús ungiendo a un enfermo? Y todos, bueno, pues que la Biblia dice vaya unja al enfermo. No, espérate, o sea, ¿Jesús ungió a un enfermo? No, yo no lo veo ungiendo. Ay, aquí está la suegra de Pedro que está enferma. Bueno, Pedro, pues trae el aceite, ¿no? Porque hay que ungirla. Porque no se hace lío. Yo soy el aceite. Y la sana. La realidad de la resurrección debe absorbernos en todo. Yo no sé si tú te acuerdas, mi amor, el año pasado no, hace 2 años, bueno, ¿cuándo fue Edutum? Ah, el año pasado.
Sí, el año pasado, verdad, hace poco, estábamos en Río Hacha, en Jedutum, y de repente el pastor Fer coloca un ejemplo acerca de lo que son las estructuras religiosas, muy sencillo. Estaba con todo el equipo ahí sentado y él le pide a Santi que ore por alguno de los del equipo y le imparta de lo que él tiene. Y entonces Santi pues se para, le pone la mano aquí y el pastor Fer le dice, ¿por qué le pones la mano? Ahora, ¿está mal poner la mano? No está mal ponerla. Ahora digan, ahora poner la mano es del diablo. No, no está mal poner la mano. Y le dice, ¿por qué le pones la mano? ¿Y saben que no hay respuesta? Bueno, porque siempre no oran así por las gentes. ¿Y por qué no le oras ahí de donde estás sentado y ya? Sin Con extender tu palabras. mano, sin nada, simplemente diciendo la palabra. Es que vimos al Señor Jesús en esa actividad. Solo di la palabra. Cuando hay un enfermo, ay, hay que ir a verlo. Está con coronavirus. ¿Y quién va a ir? No te dejan entrar. Ay, bueno, eche este aceitico y lo unge. ¿Qué aceite ni qué aceite? O sea, tenemos que entrar en la dimensión de la resurrección. Y eso es lo que va a comenzar a transformarnos. O sea, la religión, estos pequeños detalles, la religión, una religión pura y sin mácula y sin mancha. Estos pequeños detalles en el pensamiento de Santiago logran colarse dentro de lo que es la realidad de la resurrección. Y es mucho más gente que alguien religioso lo recibe y diga, ay, bueno, no puedo mentir, no puedo aquí, no puedo allá. Si hay un enfermo, como dice el hermano Santiago, busque a los ancianos para que lo sanen y lo unjan los ancianos. Como sea anciano, pues no puedo darle que pesar de mí, ¿no? Eso es la religión. Y vemos al Señor Jesús, Mateo 10, llamando a los discípulos. Y más adelantico en Mateo 10, vayan sanen, vayan saquen demonios, vayan hagan todo. Que no eran ancianos, o sea, ni sabían hablar los perejiles. Al punto que cuando los oyen hablar en ellos dicen, uy, esta gente, o sea, algo le pasó. Porque están hablando de una manera que, o sea, este es pescador. Y míralo cómo habla. Era gente, era gente de Galilea. ¿Y saben qué era la gente de Galilea? La gente del barrio, de la zona más baja de Jerusalén. Por eso dicen de Galilea. Jesús el Galileo. O sea, no. ¿Cómo se te ocurre que el Mesías va a venir de Galilea? O sea, ni loco. Ni loco que pase de Galilea. Que de Galilea. O sea, que venga de Judea, de un pueblo así tremendo. Galilea. En Galilea estaba la gente popular, estaban los pescadores, estaban hasta el hebreo de ellos tenía algunos matices, unos guturales que no eran como el hebreo fino. Sí, puedes decir un barrio acá. ¿Cuál sería? El distrito de Agua Blanca, allá bien al oriente al lado del río Cauca. De allá venían los discípulos. Allá, o sea, allá. Pero, ¿saben? Esos de allá, de Galilea, en el extremo, allá en ese extremo, iban y sanaban gente. Mm. Por eso cuando le dicen a Pedro, tu hablar te delata, no es que él hablaba distinto porque era recarnal Pedro, era porque él hablaba como los de Galilea. Entonces él no decía a nadie, él decía a nadie. Por ejemplo, este es de Galilea, ¿no? Ahí está. Mm, Gentes. Gentes, las gentes. Yo qué sé qué más habrá ahí. Tu hablar te delata. Ay, mire que es que obviamente el hablar nos delata. Pero en el caso de Pedro está hablando ciertamente de que él hablaba como la gente de Galilea. Así como usted sabe quién es un paisa. Si dijéramos, bueno, todos los paisas son católicos. Y viene aquí alguien hablando así, no. O sea, así usted me diga que no, usted habla como esa gente. Ahí está. Eso es lo que le dicen a Pedro. Vea, hermano, haga lo que quiera hacer. Pero usted habla igualito a sus que andan con Jesús. Pura gente de Galilea. Por eso se hacían tanto lío
con el Señor. O sea, empezando con los que andaba. Y le importaba tampoco la apariencia que él se junta con los de Galilea. Y eso es lo que choca, y eso es lo que choca, eso es lo que choca. Y vemos en Santiago tan arraigada la religión. Si hay un enfermo, busquen a un anciano para que lo unja. Oye, Santi, ¿y el Espíritu Santo? ¿No? O sea, ¿no? Es el anciano, es el aceite, y el Espíritu, ¿no? Ah, no, no, ok, listo. Ahí es donde... Y son detalles pequeños, ¿saben? Que te podemos tener nosotros ahí colado. Ay, ¿qué será que yo no puedo hacerlo? Eh, ¿Por qué será que a mí no? O sea, los discípulos sanaban, sacaban demonios, hacían de todo, sin estar sanos en el carácter, sin estar tratados en el carácter, lo hacían. Por eso Pablo es tan absorbido, aunque Pablo fue tan religioso, Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el mejor maestro de la época para los judíos. Aparece en Hechos 5, un hombre muy sabio, ¿saben? Porque están discutiendo en el Sanedrín si los persiguen, si los matan o no. Y Gamaliel dice, miren, no los maten. Si esto es de Dios, va a permanecer siempre. Y si no es de Dios, pues se va a terminar y ya. Ese fue el maestro de Pablo. Él dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel. O sea, él tenía lo mejor de los judíos, Pablo. Lo mejor de los romanos lo tenía Pablo porque él tenía la green card, él era ciudadano romano. O sea, él con eso podía ir a cualquier lugar del mundo. Y fue educado en la mejor ciudad de Grecia, Tarso. Por eso es Pablo de Tarso. De Tarso no es el apellido, es el lugar de origen donde él vivía. Ay, Pablo de Tarso, y no, ¿quién será Tarso? El señor Tarso. No hay ningún señor Tarso, es el lugar. Y él fue enseñado, en Tarso estaban las mejores universidades de la época. Pablo tenía lo mejor de Grecia, lo mejor de Roma y lo mejor de Israel, lo mejor de los tres mundos dominantes de la época. Y saben, lo encuentra el Cristo resucitado y lo revienta. ¿Y cuál era el problema de los discípulos? Ah, que se acordaban del Señor cuando estaba en carne. Porque Cristo cuando estuvo en carne tuvo que someterse a toda la ley. Entonces él celebraba Pascua, el aquí y el allá. Veía algunas limitaciones. Pero a Pablo se le presenta el Cristo resucitado y lo absorbe por completo. Los discípulos comenzaron a ser absorbidos por el Cristo resucitado, su carácter fue tratado. Y si a Pablo le fue tan inmediato, tan fácil, y aún seguía trabajando con su carácter porque se pelea con Juan Marcos y pasan algunas cosas, con todo y eso, la resurrección lo absorbió. Y la resurrección le puso un aguijón. Y aún escuchamos gente que dice, ah, yo todavía miento. ¿Cuántos llevas de convertido? 15 años y lleno del Espíritu. Claro, hermano, o sea, se te nota, ¿no? Estás relleno. O sea, la vida de Dios, la resurrección, lo que experimentó Pablo el aguijón, es práctico y vivible. Entonces, dejemos de esperar que aparezca un gran hombre, además en estos tiempos de cuarentena, distanciados, la nueva normalidad, no sé cómo sea, y nos haga algo, sino que entremos en la dimensión de la resurrección para que la resurrección nos absorba y nos reviente. Y cómo también entrar nosotros en ese diseño, o sea, como, y era lo que hablábamos en estos días con Dani, aún con los pastores, eh, esa sustancia del Cristo resucitado en este tiempo ha sido algo que ni siquiera es una opción, sino que el Señor nos ha llevado a movernos hasta allá. Y digamos, nos ha tocado cómo extendernos en el espíritu, ¿no? Entonces yo creo que en este tiempo han habido más milagros a través de la palabra que nunca. ¿Por qué? Porque no se puede tocar a nadie o porque no se puede ir hasta el lugar donde están
Muchas personas se están conectando de otros países donde la limitación ni siquiera es por kilómetros, sino por demasiadas cosas. Entonces, algo que Pablo va a decir que lo leímos es que él quería disfrutar las debilidades porque ahí era donde el poder de Cristo se iba a manifestar. Y es eso, o sea, en los lugares donde hay limitaciones es donde más el poder de Cristo va a manifestarse. Y creo que esta es una oportunidad donde hay tantas limitaciones a través de tantas cosas que debemos aprender a disfrutar esa resurrección de Cristo, es decir, todas las riquezas que Él nos dio en el Espíritu y a salir de tanta estructura que aún nosotros mismos hemos caído, ¿no? Y cómo nos limitamos en tantas cosas, ¿por qué? Porque no hemos comido del Cristo resucitado que ya no tiene límites, que ya no se sujeta a las leyes de ningún momento ni de ningún lugar. Y es eso, es cómo este tiempo ha servido como de escalerita para que podamos probar un poquito más de ese poder que nace de la debilidad, de lo que no podemos hacer. Y es eso, es como siempre, y creo que es algo que nos va a ayudar para toda la vida, cómo yo aprendo a ver las desgracias en Cristo como una oportunidad para que el poder de Él mismo se manifieste. Entonces no todo es malo y el no ver eso hace que yo entre en amargura, en tristeza, ¿no? Imagínense que Pablo pues no viera eso. O sea, la verdad Pablo no hubiese sido Pablo si él no hubiese entendido esa llave del reino que el Señor más se iba a manifestar a través de él en cuanto él más fuese débil. Entonces por eso él dice, yo todo lo considero por basura, ¿no? Porque él sabía que todo lo que había ganado, que acababa de decir Dani, todos los títulos que tenía no le servían para nada, sino que el poder de Cristo. Entonces pues él decía, me basta él, la gracia, ¿no? Entonces es como en este tiempo utilizar esos recursos del Espíritu en nuestras casas, a través de nuestra familia. Y es eso, el Señor nos está llevando a eso, a descubrir y a experimentar todas las riquezas del Espíritu que en este tiempo se están haciendo manifiestas. Y cerramos con Gálatas 4:16, a propósito de todo lo que hemos hablado. Miren, un solo versículo de Gálatas. Hebreos 4:16. ¿Dije Hebreos o dije Gálatas? Gálatas. Listo, Hebreos 4:16, no es Gálatas, es Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si Dios ha dispuesto, y es la mentalidad del reino, que sea a través de un hombre que ustedes experimentan algo, Él lo va a mandar. Pero, ¿cuántas veces nos acercamos clamando, pidiendo por algo que Dios nos quiere dar personalmente, pero que nosotros esperamos que llegue a través de un hombre? Y este verso es tremendo. Acerquémonos pues al trono de la gracia. No dice acérquese al pastor, acérquese al apóstol, mande un correo. Acerquémonos pues al trono de la gracia para que obtengamos misericordia. Esto rompe todo el concepto de religión, todo el concepto de ancianos. Vayan a los... La Biblia enseña que vayamos a los ancianos. No, amado. La Biblia enseña que vayas al Señor y ella te va a dar la dirección de qué debes hacer. Es que el apóstol Santiaguito nos enseña, bueno, entremos en la dimensión de la resurrección, donde Cristo es todo en todos. Y solo este versículo rompe completamente con la estructura religiosa. Acerquémonos pues con confianza, al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
Recuerdo un día que una persona se nos acercó y nos dice, Dios, ¿qué le ha dicho de mí? Y pues nada, ¿no? Uno ni de chismoso con Dios preguntándole por tu vida. Claro, ¿sabe cuántas veces a mí me pasó? La congregación donde me convertí llevaban cada 15 días un profeta nuevo. Y todos esperando que el profeta dijera alguna palabra. Hágase adelante, hágase adelante. Y hágase adelante, y no hágase adelante. O sea, eh, el Señor nos va a encontrar donde estemos. Ayer hablaba con alguien en la noche que estamos trabajando con él y el Señor comenzó a despertarlo en las madrugadas. O sea, el Señor lo anhela tanto que lo despierta. Ese es el punto. ¿Quién sale al encuentro de Abraham cuando está con Melquisedec, cuando viene de derrotar a los reyes? Melquisedec le sale al encuentro. Abraham ni por enterado de buscarle, él le sale al encuentro. ¿Quién va y busca a los discípulos? Es el Señor Jesús quien los busca. Es Él quien los busca. ¿Qué marcó la diferencia? La respuesta. Sí te sigo, Señor. Como el pan y el vino con Melquisedec. ¿Quién encuentra a Pablo? El Señor lo encuentra. ¿Quién le podía predicar a Pablo? No, o sea, ni María. La mataba, o sea, en el acto la mataba, la tomaba presa. Y el Señor mismo lo encuentra. Dios no tiene límites y en eso tenemos que vivirlo. En la resurrección no hay límites, no los hay. No nos limitemos nosotros viviendo en la religión, sino que entremos en la dimensión de la resurrección. Amén.